SER Podcast. Y en media hora empieza en París la gala del Balón de Oro, que nos puede dar este año muchas alegrías para España, porque Alexia Putellas, la jugadora del Barça, es la gran favorita para llevarse otra vez el premio en la categoría femenina, y en la masculina casi todos los números los tiene el madridista Karim Benzema. Lo vamos a contar esta noche en una edición especial de Hora 25 Deportes con Gallego. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, sí, va a ser un día histórico porque puede ser la primera ocasión en la que dos futbolistas de la Liga Española se lleven el Balón de Oro. Alexia Putellas, 28 años, conseguiría el segundo. Karim Benzema, ya veterano, es el gran favorito para llevarse su primer trofeo. Hay más premios y lo vamos a contar desde las 8:30 desde el Teatro Châtelet de París, donde está Antón Meana. Hola, Antón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. Justo en la alfombra roja ahora mismo, Karim Benzema, sonriente, con su hijo, es el gran protagonista. La gente le aplaude aquí muy cerca de Notre Dame y estamos a la espera de que llegue Alexia Putellas. Son los dos triunfadores de la noche, además de Courtois, además de Gavi, además de Robert Lewandowski, pero lo más importante, llega ahora Kylian Mbappé, pero todo el mundo quiere ver a Karim Benzema, Balón de Oro junto a Alexia Putellas. Y otra noticia del día, Coque, el jugador del Atlético de Madrid, tiene una lesión muscular, 3 semanas de baja, va a llegar muy justo al Mundial en la lista de Luis Enrique. Vamos ahora con todas las noticias de este lunes 17 de octubre, pero antes, el tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. Mañana y el miércoles van a ser los 2 días de temperaturas máximas más altas de este episodio que nos acompaña desde la semana pasada. Esta noche, en cambio, como no tendremos nubes y tampoco demasiado viento, las temperaturas bajarán con más facilidad. Mañana va a hacer fresco, incluso frío en el interior, pero después nos espera un martes soleado con temperaturas máximas alrededor de los 25 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 30 en el Valle del Guadalquivir. Solo esperamos nubes compactas con lluvia en Galicia, sobre todo a medida que avance la tarde. Empieza Hora 25. En Rusia. Es todavía muy confusa la información que llega desde Moscú, pero un avión, un caza ruso, se ha estrellado esta tarde contra un bloque de pisos allí en Rusia, en una ciudad de Yeisk, muy cerca de Crimea. Hay al menos 3 muertos, más de una decena de heridos, y según el Ministerio de Defensa se trata de un accidente, porque uno de los motores se ha incendiado. Eso en Rusia. En Ucrania, Rusia ha vuelto a atacar hoy el centro de Kiev y lo ha hecho con una oleada de los llamados drones kamikazes, drones que estallan en cuanto alcanzan su objetivo. De momento son 4 los muertos por este ataque en la ciudad y una veintena de personas han resultado heridas según las autoridades ucranianas. Isabel Villar. Y hay además otros 4 muertos en la provincia de Sumy, en el este de Ucrania, por el bombardeo a una subestación eléctrica. Cientos de ciudades, además, tienen problemas en el suministro. Ucrania ha insistido hoy en denunciar que los drones con los que Rusia ataca Kiev son de fabricación iraní, algo que Teherán ha negado, pese a que la Casa Blanca, por ejemplo, lo viene avisando desde hace meses. La Unión Europea va a investigar si efectivamente el régimen iraní está proporcionando esas armas al Kremlin para endurecer las sanciones. Lo que se han acordado hoy los 27 es entrenar a 15.000 soldados ucranianos en territorio comunitario y además han aprobado un nuevo desembolso de 500 millones de euros para financiar el envío de más armas a Ucrania. Con este nuevo desembolso, el sexto, desde que Rusia lanzó la invasión el pasado mes de febrero, los 27 suman ya 3.000 millones de euros en ayudas a Ucrania. Y sobre la guerra, un apunte más. Se acordarán de la periodista rusa que protestó en un informativo en televisión al inicio de la invasión. Se votó en la mitad de un telediario con el cartel de no a la guerra. Bueno, se llama Marina Ovsiannikova y según su abogado ha huido de Rusia junto a su hija. Estaba en arresto domiciliario, acusada por la justicia rusa de difundir información falsa sobre el ejército y ha escapado del país con su hija. En Reino Unido, el nuevo ministro de Economía de Liz Truss ha enmendado ya completamente el plan fiscal con el que Liz Truss llegó al gobierno. Es inaudito que el titular de Economía, Jeremy Hunt, haya tumbado de esa manera las principales medidas del presupuesto que impulsaba la primera ministra. No habrá rebaja general del impuesto sobre la renta, tampoco rebajas a los ricos ni del impuesto de sociedades. Pero es que Hunt ha ido más lejos de lo esperado y ha recortado las ayudas energéticas a hogares y empresas que Liz Truss había anunciado para los próximos años. We remain completely committed to our mission to go for growth. Hunt esta tarde en la Cámara de los Comunes ha dicho que el gobierno está comprometido con el crecimiento económico, pero que crecer requiere estabilidad y por eso anuncia que van a adoptar más medidas difíciles, veremos. Pero esa estabilidad política de la que hablaba el ministro de Economía es justo lo que no tiene el país. Tan en la cuerda floja está la primera ministra Truss
que no ha comparecido hoy en el debate de urgencia que había impulsado la oposición para debatir sobre el plan fiscal. La portavoz laborista de Economía ha metido el dedo en la llaga diciendo que Truss está dando marcha atrás en todo por lo que hizo campaña antes de llegar al poder. Y el que tampoco está pasando su mejor momento político es el presidente francés, Emmanuel Macron, que afronta mañana una jornada de huelga en todo el país, una jornada impulsada por la CGT, que es el sindicato más combativo contra el gobierno y que se espera que afecte sobre todo al sector de transportes y de la educación. La protesta llega con 4 de las 7 refinerías del país completamente paradas por su propia huelga, el 30% de las gasolineras con problemas de desabastecimiento. Se le están poniendo las cosas feas a Macron. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Los franceses se levantarán este martes por la mañana con solo un tren de cada 2 de media en servicio, según los datos de la misma compañía ferroviaria del país. La huelga afectará sobre todo a los convoyes regionales y menos a los de alta velocidad. Pero en la capital, París, parte de la red de cercanías se verá fuertemente impactada, como es el caso de la B, que conecta con el aeropuerto Charles de Gaulle. En el metro, tranvía y autobuses dependerá de cada línea. Al mismo tiempo, sindicatos de profesores y estudiantes también llaman a la huelga en las escuelas y otros sectores públicos y privados están haciendo lo mismo, como los transportistas que han empezado hoy para una revalorización de sus salarios. Estos paros se unen a los que ya se llevan a cabo desde hace 3 semanas en las refinerías de Total y desde hace una semana en el mantenimiento de la mitad de las centrales nucleares. Ante la situación, el presidente Emmanuel Macron ha reunido esta tarde a la primera ministra Elisabeth Borne y parte de sus ministros para tratar de coordinar una respuesta a la huelga general. Por la mañana, Macron ha asegurado querer solucionar la crisis del carburante lo más rápido posible, prometiendo hacer lo máximo para ello. Este mediodía, el gobierno ha ordenado el requiso de personal en otro depósito de carburante en la región de Lyon, que ahora también sufre de forma importante escasez de combustible. En Italia, Giorgia Meloni y Silvio Berlusconi se han reunido esta tarde para tratar de resolver la crisis profunda en la que se habían sumido la semana pasada sin que todavía haya echado a andar el gobierno de coalición de derecha y extrema derecha que van a formar sus partidos. Berlusconi quiere más cuota de poder para el suyo, para su partido. Meloni se la negó la semana pasada. Llegaron a lanzarse todo tipo de reproches y advertencias en público, pero esta tarde se han dejado ver felices, contentos, sonrientes, como en la foto de la comunión. Corresponsal, Joan Solés. Buenas tardes, Aimar. Berlusconi ha comparecido ante la presuntuosa, prepotente, arrogante y no fiable Meloni, según había escrito y que captaron los fotógrafos del Parlamento. Y la primera ministra, in pectore, que no admite chantajes, dijo replicando a Berlusconi, le ha recibido en la sede de los posfascistas de Fratelli en Roma. Ambos se han fotografiado sonrientes y han hablado con la máxima cordialidad, afirma un comunicado conjunto. Se presentarán unidos, añade, ante el presidente de la República, Mattarella, que se está viendo obligado a retardar el encargo de la formación de gobierno precisamente por las disputas de Berlusconi, que seguía exigiendo un elevado número de altos cargos, entre otros el de ministra de Sanidad, para la que era su enfermera particular, razón por la cual retiró el apoyo de su partido a la elección del presidente del Senado. Meloni, tras dejar claro que no admite chantajes, en referencia a las presiones de Berlusconi, espera formar un ejecutivo de alto perfil, fuerte y cohesionado, añade el comunicado. Con los conservadores de Berlusconi, sí, pero no con enfermeras al frente de la sanidad pública. La puesta en escena ha sido perfecta, falta por ver cuánto resiste la aparente unidad y si realmente Meloni y Berlusconi han superado su divorcio político de un día para otro. Donde ya sí gobierna la derecha gracias a la extrema derecha es en Suecia. Ulf Kristersson es ya primer ministro sueco gracias a los votos de la ultraderecha. Este conservador va a dirigir el país. La extrema derecha se quedará fuera del gobierno, pero se han comprometido a dar estabilidad al gobierno conservador, de democristianos y liberales también, a cambio de influencia en materia, por ejemplo, migratoria. Este partido de la extrema derecha sueca ha tenido que suspender a una de sus diputadas porque se dedicó a criticar el diario de Ana Frank, diciendo que Ana Frank era inmoral porque representaba la excitación. Ángel Villascusa. Fue una publicación en Instagram de esta política del partido ultra de los demócratas suecos este domingo. En la sesión de hoy, los diputados de esta formación, que fueron, recordemos, la fuerza más votada en las elecciones del 11 de septiembre, han apoyado al moderado Kristersson. No tendrán ministros, pero condicionarán la acción de gobierno. A cambio de sus votos, han impuesto el endurecimiento de las políticas de asilo y de inmigración. Dice la oposición que hoy es un día negro, porque se ponen en riesgo los compromisos del país con la lucha contra el cambio climático y los acuerdos de París.
Nos esperan, sin embargo, grandes cambios en la política exterior sueca, ya que todo el bloque de derechas es partidario de la entrada en la OTAN, aunque sí se habla de dar un mayor apoyo militar a Ucrania. Kristersson, que como le ha recordado la prensa del país, aseguró en la anterior campaña electoral que nunca trabajaría con los demócratas suecos, ahora se apoya en esta formación para poder gobernar. Con todo, dice que está agradecido por la confianza del Parlamento y que afronta con humildad la tarea que tiene por delante. Nos llevará tiempo transformar a Suecia y será difícil, pero creo que lo conseguiremos. Y es terrible la imagen de un centenar de migrantes completamente desnudos cruzando la frontera entre Turquía y Grecia. Los han rescatado entre las autoridades griegas y el Frontex este fin de semana, intentando atravesar el río que separa los dos países. Grecia ha acusado al gobierno de Erdogan de abandonar allí a estas personas, obligarlas a cruzar así desnudas como arma de presión. Turquía lo niega. Joan Jimeno. Sí lo niega y acusa a Atenas de ser realmente inconsciente. El alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ya ha pedido una investigación para aclarar las acusaciones que apuntan a que fue Turquía quien abandonó a estas 92 personas refugiadas desnudas junto al río Ebros, que hace frontera. Estas personas llegaron hasta allí en 3 vehículos, según declararon ellos mismos a la policía. El ministro de Migración griego ha publicado en Twitter que se reunirá con el presidente de la Asamblea General de la ONU para tratar este asunto. Hora 25. Aimar Bretos. Las subidas de tipos que están aprobando los bancos centrales para combatir la inflación están impactando de lleno en las hipotecas porque se dispara el Euribor y eso a su vez hace que las cuotas que tienen que pagar los hipotecados que firmaron una hipoteca tipo variable pues también suban. Son la inmensa mayoría, el 75% de las hipotecas que hay ahora mismo firmadas en España son a tipo variable, según datos de la Asociación Hipotecaria en España. Por eso, esta mañana en la SER, en Hoy por Hoy, hemos hecho con Ángels un consultorio sobre hipotecas. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes. Hola Aimar, primera recomendación, si te vas a hipotecar ahora hay que hacerlo a tipo fijo sí o sí, por la evolución que se prevé de los tipos de interés, que actualmente están en el 1,25%. Creemos que podemos llegar incluso al 3% cuando acabemos este año. Y yo deseo que no lleguemos el año que viene al 4%. Si ya tienes una hipoteca variable con un diferencial bajo, pero te quedan muchos años por pagar, Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin, cree que también te compensa cambiar a tipo fijo. Menos de +1 es una hipoteca bastante aceptable y ahí es donde tienes que empezar a pensar cuántos años te quedan, porque cuantos menos años te queden, más capital estás amortizando y menos intereses. Y entonces te compensa menos el cambio. ¿Y cómo tenemos que negociar este cambio? Ve a tu banco lo primero para ver qué te ofrecen, pero vete a otros bancos también, porque le tienes que enseñar a tu banco que tienes otras opciones y que te puedes cambiar. ¿Y cuánto cuesta? Si tú lo haces en tu banco con una innovación, te debería costar realmente poco, porque son 5 o 10 folios que vas al notario y se acabó. No llega ni a 500 euros. Pero cuidado si te dicen que canceles primero la hipoteca, porque eso sí que supone mucho dinero. Y ahí hay otra trampa. Están ofreciendo que canceles tu hipoteca y que no ves. Eso sí que te puede costar entre 4 y 5.000 euros. Y lo que te dicen es, no te preocupes, que te lo meto en la hipoteca y ya lo pagarás tranquilamente con tu cuota mensual. O sea, innovación sí, pero cancelación no. Y cuidado también con las bonificaciones, las que incluyen seguros de vida, de hogar y demás. Porque aparentemente te abaratan la hipoteca, pero te están obligando a contratar productos y servicios que probablemente no necesitas o que son más caros que si los contratases por tu cuenta. Y 2 consejos más para terminar. Nada de hipotecas mixtas ni en otra divisa. Y hablando de dinero, un juzgado de Alicante ha condenado a un concesionario a devolverle a un cliente los más de 34.000 euros que pagó hace 10 años por un Audi afectado por el Dieselgate, los 11 millones de coches que Volkswagen trucó para ocultar que contaminaban más del límite permitido. La de hoy es la primera sentencia de este tipo en España, es la primera sentencia en nuestro país que declara nulo el contrato de venta de uno de esos coches y aunque es recurrible y recurrirán, abre la puerta a que decenas de miles de conductores sigan ese mismo camino. En Radio Alicante han hablado con Sergio Meller, que es el abogado de la agrupación de afectados por Volkswagen, y calcula que hasta 700.000 personas podrían reclamar lo mismo en toda España. Yo es que entiendo que todos los que vayan a reclamar, con sentido común, van a dar la nulidad del contrato. Esto ya antes de estas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que la reparación es ilegal, ya se está dando la nulidad en Alemania. Pienso que va a ser la primera de muchas. Hora 25.
Aimar Bretos. Hoy se ha publicado el barómetro del CIS del mes de octubre que asegura que el PSOE volvería a ganar las elecciones generales si se celebraran hoy y lo haría con margen sobre el Partido Popular, 4 puntos de ventaja. Sí, según el CIS, si los españoles fuésemos a votar hoy, el PSOE conseguiría el 37% de los votos, 3,5 puntos más que en el anterior barómetro. Mucho menos crece el PP de Feijóo, se queda en el 28,7% de los votos, apenas 2 décimas más que en la última encuesta. Vox continúa su descenso, pierde 1,5 puntos hasta el 8,8% de los votos y Unidas Podemos se mantiene en tercera posición con un 12%. Se desmarca el CIS de la tendencia a la que apuntan las encuestas privadas que sitúan al PP por delante de los socialistas, y para movilizar a sus votantes el PSOE ha sacado hoy pecho de un aniversario importante para ellos. Se cumplen este mes 40 años de la primera victoria de Felipe González. El expresidente ha estado hoy en Ferraz, en la sede federal del PSOE, junto a José Luis Rodríguez Zapatero y junto al actual presidente Pedro Sánchez, que se declara heredero del legado de ambos. Sara Selva. 40 años después de la primera victoria socialista en unas elecciones generales, la sociedad española se movilizó mucho más allá de las fronteras de nuestros votos. El PSOE busca aprovechar el aniversario para levantar la moral de sus votantes. Hubo una explosión de autoestima colectiva y trazar una línea de puntos entre los distintos gobiernos socialistas. Y si hay un nexo común, ese no es otro que dotar a España de un auténtico estado del bienestar. Felipe González ha descrito esta etapa como la más compleja. Una época extraordinariamente difícil. Y en plenas negociaciones sobre la renovación del Poder Judicial ha reivindicado los pactos de la Moncloa. Si se pudieran volver a repetir. Un año después del Congreso Federal de Valencia, Pedro Sánchez, González y Zapatero se han vuelto a encontrar en Ferraz. Y se volverán a ver en Sevilla el sábado 29 de octubre en un gran mitin para seguir celebrando el aniversario de la victoria socialista. Escuchábamos antes la intención de voto del barómetro del CIS que hemos publicado hoy. Ha preguntado el CIS también sobre impuestos y un 71% de los españoles considera que se deberían pagar los mismos impuestos en todas las comunidades. Y más del 80% de los españoles está de acuerdo con que paguen más impuestos quienes más tienen, los más ricos. Hoy hemos escuchado a otro expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, insistiendo en que no ve claro él lo de hacer la distinción ricos-pobres. El populista es el que hace política dividiendo a la gente entre ricos y pobres. No es un buen objetivo pretender cargarse a los ricos. Mejor es pretender cargarse a los pobres y hacerlos ricos. Bueno, de esto precisamente, de política fiscal, van a volver a hablar mañana en el cara a cara que mantendrán Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en el Senado a partir de las 4 de la tarde. Hace justo una semana que el presidente, el del gobierno y el del PP se reunieron en Moncloa para reactivar las conversaciones sobre el Poder Judicial. De momento aún no hay frutos a la vista, no parece que se vaya a mover nada antes del debate de mañana. Tanto el Ejecutivo como los populares piden prudencia. Mariela Rubio. Sí, ambas partes hablan de avances, aunque desde el cuartel general popular niegan que el acuerdo vaya a ser inminente. Descartan que sea antes del debate Sánchez-Feijóo. Hablaban así desde Ferraz y desde Génova Pilar Alegría y Elías Bendodo. Nos gustaría realizarlo cuanto antes, pero también lo venimos explicando. Creo que la mejor manera de poder llegar a un acuerdo es hacerlo también desde la discreción y la prudencia, pero habrá acuerdo. No sería prudente por nuestra parte estar retransmitiendo en directo el avance de estas conversaciones, y digo bien, el avance de estas conversaciones. En las filas de ambos partidos reconocen que cerrar un pacto antes del debate del cara a cara del martes en el Senado no conviene a ninguna de las partes. Tendría muy difícil justificar un pacto cuando los dos líderes se enfrentan cuerpo a cuerpo. Particularmente incómodo sería para Núñez Feijóo, que debe lidiar con la oposición al pacto judicial con Sánchez, que proviene de los sectores más duros del partido. Hoy el PP pedía formalmente a Sánchez que rebaje el tono del anterior debate con Feijóo en aras del acuerdo. Y en contraste con estos llamamientos a la prudencia, tenemos el ambiente absolutamente turbulento dentro del Consejo General del Poder Judicial. El vocal que votó en contra de elegir a Rafael Mozo como presidente del órgano en sustitución de Lesmes, ese vocal ha recurrido la elección ante el Tribunal Supremo. Pedro Jiménez. Venceslao Olea, vocal del Poder Judicial y magistrado del Supremo, es el que ha recurrido el acuerdo del Pleno del órgano de gobierno de los jueces que aupó a Rafael Mozo a la presidencia y pide a la Sala Tercera del Alto Tribunal que suspenda ese nombramiento
hasta que resuelva sobre el fondo del asunto. Una medida cautelarísima a la que la Sala tiene que responder en 48 horas. Olea sostiene que la presidencia de Supremo y Consejo la ostenta la misma persona porque el presidente del Alto Tribunal es, por imperio de la ley, el presidente del órgano de gobierno de los jueces y los requisitos para ocupar esa plaza son los de tener categoría de magistrado del Tribunal Supremo o ser un jurista de reconocido prestigio con más de 25 años de antigüedad, requisitos que no cumple Rafael Mozo. Y si lo hemos adelantado hoy en la SER, la Guardia Civil investiga a un profesor de un colegio privado de Boadilla, en Madrid, por grabar a niñas de 12 años mientras se cambiaban de ropa para hacer educación física. El hombre les decía que en los vestuarios hacía mucho frío, que podían cambiarse en su despacho y ahí es donde las grababa. La investigación sigue abierta porque el profesor tenía mucho material pedófilo y los agentes no descartan que haya grabaciones de alumnas de años anteriores. Radio Madrid, Alfonso Ojea. De hecho, el juzgado de instrucción número 5 de Móstoles mantiene abierta la vía de la personación para cualquier afectado porque todo indica que las 8 familias que ya ejercen la acusación particular van a ser muchas más. Hay una ingente cantidad de material audiovisual intervenido y todavía los agentes de la Guardia Civil no han podido analizarlo. Sobre la mesa de la magistrada instructora hay por ahora 2 ilícitos penales, un delito contra la libertad sexual y otro delito de tenencia y producción de pornografía infantil. De cualquier modo, el escándalo ya ha provocado las primeras reacciones, la dimisión como presidente de una patronal de los colegios privados de España del director de este centro, por cierto, hermano del investigado. Las familias reconocen su asombro y la dificultad de explicar el asunto a sus hijos. Creo que es algo que no se les cuenta, ¿no?, a los alumnos. Cordial y fenomenal. O sea, que yo es que no tengo ninguna queja ya que ha sido profesor mío, entonces lo que ha pasado ahora es algo nuevo para todos. El profesor investigado es el dueño y administrador junto a su hermano de la empresa Colegio Virgen de Europa, Sociedad Limitada. La mirada de Xavier Vidal-Folk. ¿Cómo va a sobrevivir la primera ministra británica? Ella quería aplicar un programa ultraliberal, bajar todos los impuestos, sobre todo los más ricos. En realidad, aprobó anular las subidas que había programado su antecesor Boris Johnson. Y ahora, no solo no rebaja impuestos, sino que aplica las subidas que combatió. En realidad, pues, lo sube sobre los que ya hay. Y además reduce los programas de ayuda a empresas y familias, disparatados por su enorme cuantía casi alemana. ¿Cómo sobrevive uno aplicando el programa exactamente contrario del que enarboló para encaramarse al poder? A ese misterio, que es el de los muertos vivientes, que respondan los británicos. En España, quien tiene que responder qué hace con su programa de rebaja de impuestos es el Partido Popular. Desde que manda, Núñez Feijóo ha defendido bajar impuestos, así en genérico, y algunos muy en concreto. Pero el último programa electoral del PP va más lejos, defiende bajar el impuesto sobre la renta, sobre todo a los que ingresan más y pagan al tipo más bajo, bajarlos por debajo del 40% y reducir el de sociedades al 20%, que ahora es del 25%, casi exactamente como intentó Liz Truss. Los españoles tienen derecho a saber si esas propuestas siguen vigentes o si Feijóo las ha enterrado como la gobernanta británica, pero sería muy feo que lo hiciese en secreto. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.